Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Hochitalia que sabemos está producido por el Círculo Sardo de Tucumán. En el día de hoy los invitamos a escuchar esta entrevista que realizó Viviana Barrios al señor Ernesto Manca, que nos habla un poco de su familia, de sus orígenes. Y seguimos con historias de vida, historias que tienen que ver y que relacionan a Cerdeña y a Tucumán. Estamos con Ernesto Manca y él nos va a contar parte de su historia familiar. ¿Cómo estás, Ernesto? Un gusto. Hola, Vivi. ¿Cómo te va? Bien. Un gusto, como siempre. Vos, Ernesto, sos nietos de sardos. Así es. Soy hijo de sardo y nieto de sardo. Tu papá se llamaba... Mi papá se llamaba César Augusto. Ah, César Augusto Manca. César Augusto Manca. Ajá. Y por parte de mi mamá, que mi abuelo también era sardo, soy Solay de apellido. O sea, tu mamá Ada, que la conocíamos como Sí, Chichi, así es. ella es hija de sardos. Ella es hija de sardo. Bueno, y vamos a hablar entonces de la familia de tu mamá. Bueno, ¿cómo de no? los Solay. De los Solay. Solay, se escribe Solay con Y. Sí. Pero hay una historia detrás de este apellido, ¿no? Así es. Evidentemente cuando llegaban al país, la persona que le tomaba el nombre escribía Como le sonaba. como le sonaba. Sí. Entonces al abuelo dio su nombre, se llamaba Ernesto Solay. Bien. Por él llevó el ¿Y nombre. se escribía en realidad? Y escribieron con una L Sí, y Y al último. Bien, pero el original, ¿cómo Pero el es? original es Sollay, doble L con I latina al último. Bien. Y don Ernesto Solay, digamos, Sí. ¿de dónde viene? ¿De qué lugar de Cerdeña? Viene de Cagliari, de un lugar que se llama Monserrato, ahí nació, digamos. Bien. ¿Y cómo llega a la Argentina? ¿Cuándo llega a la Argentina? Bueno, él llega a la Argentina, no puedo precisar las fechas en estos momentos, pero él llega después de hacer la Primera Guerra Mundial. Bien, o sea, muy jovencito, unos veintitantos. Sí, veintitantos años puede haber tenido. Y él viene y se establece ¿dónde en la Argentina? Y bueno, él viene y se establece, hasta donde yo conozco, en Santiago del Estero. Bien. En Santiago del Estero pone un bar, una confitería, con billares que comentaban en la casa, sabía contar la abuela, que era una de las más importantes de Santiago del Estero, que de hecho decían que el gobernador y sus ministros iban a tomar o sea, café, una confitería importante. una confitería digamos. importante. Y en ese transcurso conoce a una catamarqueña. Así es. Ajá. En ese transcurso la conoce a mi abuela, Carolina. ¿Cómo se llamaba? Carolina ¿cuánto? Carolina Palmira Nieva. Ajá. Y se casan. Y se casan. ¿Y cuántos hijos tienen? Dos. Mi tía Angelina, nena, que la conocía en todo el mundo, fallecida recientemente, y mi mamá. La Y Chichi. mi mamá, la famosa Chichi. Ajá. Ada Y- Beatriz. Ada Beatriz. Y ellos en algún momento vienen a Tucumán. Y después vienen a Tucumán. Y ya acá en Tucumán se establecen y ponen una panadería en la calle José Colombres al 400, casi esquina San Juan. Decimos que esa era una zona de inmigrantes, ¿no? Allá se asentaban muchos sí, inmigrantes. porque estaba cerca, estaba una cuadra, está la Plaza Alberdi y el ferrocarril Mitre. Entonces todos los inmigrantes que llegaban por tren Pasaban por allí. pasaban por ahí. Una pregunta, ¿qué te acordás de tu abuelo? ¿Vos hablaba en sardo? Sí. De hecho se hablaba mucho en italiano en las mesas, siempre había italianos invitados, sobre todo los fines de semana, y se hablaba mucho el italiano y se hablaba mucho en dialecto. Yo siempre digo que empezaban a hablar en español, sí, seguían en italiano y terminaban discutiendo en sardo. Discutiendo en sardo y hablando fuerte, Sí, ¿no? más vale, como todos los como italianos. es la costumbre. Que la gente que no lo conoce creían hasta que estaban enojados, ¿no? Visto así la forma del tono en que usaban. Y don Ernesto
Tenía esta panadería, pero que también tenía como un aspecto social, ¿no? Él tenía mucha relación con los sardos acá en Sí, Tucumán. Él era un referente de los sardos en Tucumán. De hecho, como nosotros sabemos, había muchos sardos en la parte de Benjamín Paz, de Choromoro, y inclusive había una pensión a 2 cuadras por la calle Mendoza, donde llegaban los inmigrantes y sobre todo eran italianos. Ajá. Ahí llegó mi papá. Ajá, a esa pensión. Cuando llega a Tucumán, y en esa pensión le cuentan de que había un señor, un sardo, de que los aunaba todos, los reunía. Ajá. Entonces mi papá lo fue a conocer un día. Mi abuelo lo invita a comer un día, lo invita a comer otro día, y la conoce a mi mamá, y acá estamos nosotros. Mirá vos las cuestiones de la vida, ¿no? Sí. Y él iba también al campo a visitar a sus parroquianos, ¿no? Mi abuelo iba mucho al campo a ver a sus paisanos. Siempre iba en su famoso Forá, modelo 29. Ajá. Y le llevaba el pan, lo iba a visitar, le llevaba diferentes tipos de cosas. Como ayuda, era muy solidario, Sí, ¿no? sí, sí. Y cuando ellos venían a Tucumán, contaban de que permanentemente estaba prendido el fuego, estaban los braseros con fuego para poner una pava. Y siempre tener el café. Para tener el café, algo para ofrecerle a los paisanos que llegaban. Y también me contaba fuera de micrófonos que los recibía en su casa cuando estos paisanos venían del campo, ¿no? Llegaban del campo, los recibía en su casa, y de hecho sobre un comedorcito, un antiguo comedorcito que había hecho una especie de entrepiso de madera, que para acceder ponían una escalera, subían y ahí arriba ponían colchones para que puedan pasar la noche. Para que puedan pasar la noche y estén ahí. Así que, mira vos, se llama igual que vos, tu abuelo. O sea, vos te llamás igual que tu abuelo, Ernesto. Así es, yo me llamo igual que mi abuelo. Ernesto Solá. Y él, como vos decís, no solamente tenía una relación importante con los sardos, sino con toda la colectividad italiana. También trabaja arduamente en la sociedad italiana, ¿no? Sí, él fue partícipe en su tiempo también de la sociedad italiana. De hecho, sus restos están en el panteón de la sociedad italiana. Quiero para mí un lugar para aprender. Quiero para mí un mundo de solidaridad, de cooperación y respeto hacia los demás. Quiero para mí una educación para la paz en armonía con la naturaleza. Quiero para mí una nueva siembra. Quiero, claro que sí. Quiero, claro que sí. ¿Y él volvió a Cerdeña? No. No. ¿Y tenía contacto con sus familiares? No. Tengo entendido que no. Ajá. Tengo entendido que no. No sé cómo habrá sido, la verdad, la vida del abuelo. Antes de venir acá. Abuelo, porque había algo que siempre me llamaba mucho la atención. Yo veía los escritos, la caligrafía que él tenía, que era impecable, la caligrafía, la inclinación, la forma de las letras, y me llamaba mucho la atención. Tenemos que tener en cuenta que en esa época había mucha gente que no tenía estudios, digamos, que claro, sí. eran analfabetos de alguna forma, de alguna manera. Sin embargo, la escritura del abuelo era impecable. Era impecable, muy correcta la forma. Y era algo que a mí me llamaba la atención. Con los años, buscando diferentes cosas, encontramos un diploma de la Cruz Roja Internacional que le hacen un reconocimiento al abuelo. Mirá vos. Porque había sido, entre otras cosas, enfermero de la Cruz Roja Internacional durante la Primera Guerra. Atendía a los heridos en las trincheras.
Mira, y tan chiquitito, ¿no? Porque Y en era esa época joven, era muy joven. Era una persona muy joven, sí. Ajá. Una persona muy O sea, que era una persona joven y también que tenía cierta instrucción, eso es lo que nos queda, digamos, de esa Sí, historia, ¿no? Y él hasta a los cuántos años muere. Y el abuelo muere a los 80 años, 80 y pico de años, muere el abuelo. Ujú. Muere acá en Tucumán. Sí. Yo lo llegué a conocer, obviamente, yo era chico, pero lo llegué a conocer mucho al abuelo Ernesto. ¿Y qué Yo era recuerdo? Muchos recuerdos. Ajá. Era muy mimado por él, Ajá. muy mimado. ¿Y por él. tenés recuerdos de la panadería? Sí, por supuesto, Ajá. por supuesto. Yo me hacían dormir en la cama, yo era chico, me hacían dormir en la cama con la abuela y el abuelo, esas camas antiguas todas Grandes, de bronce. Y a las 5 de la mañana me despertaba y me iba a la cuadra. La cuadra es el lugar donde estaban los hornos y las máquinas para hacer el pan. El pan. Y me habían comprado un jarro enlosado y me daban el mate cocido que preparaban Los trabajadores. con las primeras tortillas que salían. Bien calentitas. Bien calentitas. Esos recuerdos tienen hasta aromas, ¿no? Sí, así es. Así que, y Y mira, yo, sí, criado en la panadería desde chico. desde que era chico. ¿Y él hablaba de Cerdeña? Sí. Él Sí. hablaba su isla. mucho de la isla, sí, él hablaba mucho de la isla. Ajá. También ha llegado a contar algunas cosas que vivió durante la La guerra. Ujú. Duro, ¿no? Muy duro, realmente muy duro. Pero creo que esas mismas experiencias los hacen, ¿no? Así, de alguna manera lo hicieron también más solidario Sí, con sí, los sí, suyos, ¿no? Sí, totalmente. Ujú. Aparte era un hombre muy bueno, de un corazón muy bueno. Y algo que creería yo que se está perdiendo, era un hombre de muchas palabras. Para él valía mucho más la palabra que la firma. Ajá. Como era antes, ¿no? Así. Y él debe haber estado orgulloso que una de sus hijas se case con un sardo. Sí, totalmente. Sí, Claro. mi papá era un hijo más para él. Claro. Totalmente, sí. Y mira vos, ¿no? Vos en el transcurso de tu vida te llamas Ernesto igual que tu abuelo. Sí. Incursionaste tanto como autoridad en el Círculo Sardo y también fuiste presidente de la Sociedad Así Italiana. es. Le seguiste sus pasos. Así es, Ajá. así es. Sí, me quedó eso. Desde chico yo he tenido esa vivencia, Claro. sí. O sea, En mi casa se reunían, como te dije, mucho los italianos. Ujú. Muchos sardos, Ficio Cerelli, César Piu, que vos también lo conocidos. conocí. Y me decías que de Benjamín Paz estaban los Cambera, por ejemplo. En Choromoro estaban los Cambera. Ajá. Y estaba Don Sixto, que en estos momentos no ¿Te acuerdas del apellido? No Sí. recuerdo el apellido. Ujú. Sí, siempre sabían venir por la casa cuando eran chicos, siempre estaban invitados, sobre todo los domingos. Así es. Sí. Y tu abuela, a pesar de ser catamarqueña, una gran compañera, ¿no? Sí, mi abuela, una gran mujer, gran mujer. Así Una que gran mujer, sí. realmente esta historia Y ella era hija de piamonteses. de piamonteses. Mira vos. Y ella era hija de piamonteses. Así que seguían los italianos como Sí. que se buscaban, ¿no? Sí, o sea, sí. era... Mira vos. Y evidentemente, nosotros sabemos por la historia, como sardos, sabemos de que estaban unidos el reino del Piemonte y el reino Exactamente. de la Cerdeña. O sea que tu abuelo volvió a unirlo. O sea que se volvió a unir Se volvió a repetir la historia, La historia, podríamos decir, en así una es. familia. Así es. Ernesto, y bueno, después vos, digamos, tenés un hermano, ¿sí? Tengo un hermano, sí. ¿Sí? Sí, mi hermano Marcelo, sí. Bien. ¿Y vos cuántos hijos tenés? Y yo tengo 3 hijos Ujú. y ahora tengo... Otra hija. Vos sabés mi historia, lo que yo pasé, quedé enviudé ya hace 18 años y ahora, volvió el amor. Y ahora volví a incursionar como papá. Incursionar como papá. Tengo una nenita Ujú. de 2 años y que se llama Ada. Igual que tu Igual mamá. que mi mamá. Ujú. Y para ir cerrando la historia, tu hijo
más grande, Adriano, ahora está viviendo en Italia. Y Adriano, que es el más grande, hizo la inversa de lo que su nono ¿Sí? y su bisabuelo hicieron. Ellos vinieron a la Argentina a trabajar, a progresar. Mi hijo volvió a Italia, a los orígenes. A trabajar y progresar. A trabajar y progresar. ¿A dónde está en estos momentos? Y en estos momentos está trabajando en Ferrari. En Ferrari, vive en Módena. Vive Sí. en Módena, él Ajá. es ingeniero mecánico, tiene un posgrado y desde enero de este año está trabajando, está contratado y trabaja en Ferrari, llevando adelante un proyecto importante, digamos, para Ferrari. Como se dicen, historias circulares, ¿no? Así o sea, es. Bueno, te agradezco mucho, ¿no? Que nos No, haya... por favor. La idea era reivindicar a estos sardos Sí. que están ¿Le acá, parece? que han venido acá, que han ayudado a crecer a la Argentina. Y yo siempre digo, ¿no? Amamos a la Argentina, pero también qué bueno es cuidar las raíces también, Así ¿no? es. La famosa frase ya muchas veces dicha de que los pueblos que olvidan su historia no tienen futuro. Ujú. Es muy lindo, como decís vos, Conservar las historias. reivindicar y conservar estas historias de gente que progresaron, que ayudaron a salir adelante, no solo a nuestro país, Exactamente. sino que A distintos países del mundo. a distintos países del mundo. Y yo sé de que Italia, en parte, la recuperación que tenía era por el dinero que sabían mandar en esos momentos esta gente A Italia. a Italia para ayudar a sus familias que pasaban muchas necesidades después de la guerra. Así es decir, ayudaron tanto los que se quedaron como los que se fueron Así es. a progresar Italia, ¿no? Así es. Así que bueno, Ernesto, muchísimas gracias por No, contarnos por una historia y favor. bueno, Un gusto como de siempre. alguna manera reivindicar la historia de Ernesto Solay. Así es. Acá en El gran Tucumán. Ernesto Solay. Así es, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Ti piace? Mi piaci, ah ah, mi piaci. Ristorante alla Nonna Pietruccia, Francisco d'Aguirre, esquina Muñecas. Tanto, tanto, ah, sembra incredibile ma sono cotta di te. Mi piace. Y ahora escuchamos la columna Pillole di Cultura de la doctora Marita Pilán. Benvenute, benvenuti a tutte e a tutti a un nuovo incontro delle pillole di cultura di Oggi Italia. Hoy vamos a referirnos a una de las fiestas y conmemoraciones, una de las tantas fiestas y conmemoraciones religiosas que se llevan a cabo en Cerdeña y en particular en Cagliari. Estamos hablando de la festividad de Santa Vitalia. Esta festividad a esta santa se celebra el primer lunes de octubre en la ciudad de Serrenti, a 35 kilómetros de Cagliari. Esta sagra, porque es una fiesta religiosa, es muy conocida en toda Cerdeña, tanto es así que acuden a ella peregrinos de toda la isla. La manifestación se inicia con la tradicional novena que se realiza en el santuario. El jueves que precede al domingo que se dedica a la santa, se la viste, se acomoda su imagen para poder festejar el domingo justamente la misa.
El lunes siguiente se tiene lugar la procesión y la fiesta, ¿no? En la que participan todas las asociaciones y las fraternidades religiosas, las bandas de músicas, los músicos que tocan las launedas, los grupos de folclore y los desfiles de caballo adornados especialmente para esa festividad. El martes las misas están dedicadas a los enfermos y a las personas ancianas. Pero ¿quién era, no, esta Santa Vitalia? Fue una joven que fue martirizada entre el 14 de noviembre del año 120 en el anfiteatro romano de Cagliari en tiempos del emperador Adriano. La tradición ha permitido que la iglesia que tiene ese nombre haya sido construida en el punto justo en el cual se encontró la estatua de la Virgen desaparecido y encontrado 2 veces en el mismo lugar. Este pequeño edificio, que es donde se realizan esta festividad, fue edificado entre los siglos XIV y XV y después ampliado en el siglo XIX para acoger justamente a la enorme cantidad de peregrinos que van a buscar la protección y las gracias de esta santa. La historia de Santa Vitalia, entonces, para ustedes hoy en le pillole di culture di oggi Italia. Ci vediamo la prossima settimana. Quiero para mí un lugar para aprender. Quiero para mí un mundo de solidaridad, de cooperación y respeto hacia los demás. Quiero para mí una educación para la paz en armonía con la naturaleza. Quiero para mí una nueva siembra. Quiero, claro que sí. Quiero, claro que sí. Y ya llegamos al final del programa de Oggi Italia del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo le agradezco muchísimo a Ernesto Manca por habernos concedido esta entrevista y a Viviana Bargiu para realizarla en el marco del proyecto Cometas. Y por supuesto un agradecimiento como siempre a nuestra querida Marita Pilán y alle sue pillole di cultura. Y ahora sí, yo me despido y ci vediamo presto.